paz sea contigo. Y contigo, maestro. ¿Puedo subir a tu barca, Simón? Por supuesto. Se va. Señor, háblanos. Siéntense para que nos hace. Pero es que se va. No te vayas. Señor. Háblanos, Señor. Háblanos. Señor. Cierta vez 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro un cobrador de impuestos. El fariseo se puso de pie y oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de lo que gano. Mientras que el cobrador de impuestos se queda callado sin siquiera atreverse a levantar los ojos, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, compadécete de este pobre pecador. Les digo que el cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y aquel que se humilla será engrandecido. Lleven la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos podido pescar nada. Pero si tú lo dices, iré allá a echar las redes. Santiago, Juan. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme a echar las redes! Debes tener confianza en mí. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No tengas miedo. Desde ahora pescarás hombres. Dios los bendiga, hermanos, hermanas. ¿Cuántos de ustedes conocían ya esta historia? ¿Verdad que sí? Es uno de los milagros que continuamente leemos en la Biblia. Y a propósito del video de hoy, que vamos a estar en Lucas capítulo 5, iniciamos una nueva serie, una serie que va de la mano con la serie anterior. La serie anterior se llamó Poderoso. Y esta serie que iniciamos en este día y que estaremos tocando en los siguientes domingos se titula Milagroso. Y ambos apuntan a Jesucristo. Amén. Vamos a estar en Lucas capítulo 5 en este día. Yo tengo el texto aquí en la pantalla que ustedes van a ver en la versión Reina Valera de 1960, aunque la mayoría de nosotros quizás tenemos la nueva versión internacional. Hay un juego de palabras que me gusta cómo lo tiene Reina Valera y en alguna forma ahí vamos a estar. Antes de leer el texto que está allí en la pantalla, quiero decirles que el propósito de esta serie es crecer en nuestra fe. El propósito es que nosotros podamos ir más allá en lo que Dios tiene en mente para nosotros. Así como aquel evangelista Felipe, ¿lo recuerdan que hablábamos de él la semana pasada? Él era servidor de mesas, pero Dios tenía en él un plan más grande.
y lo hizo un gran evangelista. Es reconocido así en el libro de los Hechos. Cuando Pablo y Lucas se hospedan en su casa, se le menciona como el evangelista, uno de los 7. Y nos hace esa referencia a propósito para nosotros recordar que Dios siempre quiere llevarnos más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y el tercer propósito de esta serie y de esta mañana, esta tarde, en la palabra de Dios, es que nosotros podamos probar y comprobar el poder de nuestro Dios. Ese poder que está a su alcance, a mi alcance, por el hecho de que somos hijos de Dios. Así que iniciamos esta serie para que nosotros podamos confirmar nuestra fe, afirmar nuestra fe y crecer en nuestra fe. Vamos a ver a lo largo de toda esta serie una verdad que está en las Escrituras, en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo, eso dice la Escritura. Romanos 8 también dice que ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros. Dicho esto, en las Escrituras entonces tenemos que decir: Dios sigue haciendo milagros como los hizo en aquel tiempo. Amén. Tú y yo somos un milagro y vemos continuamente la mano poderosa de nuestro milagroso Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y yo lo voy a invitar a que a lo largo del mensaje estemos pensando en todas estas cosas. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Su poder que levantó a Cristo de los muertos habita en mí, declara la Escritura. Y yo soy un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Así que vamos a entrar a las Escrituras. Lucas capítulo 5. Ahora sí vamos a leer juntos. Voy a leer de la pantalla para leer la versión que está allí. Y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Y sigue diciendo la lectura. Me pasan la siguiente imagen, por favor. Ahí está. Le hicieron señas a la gente que estaba en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cierre sus ojos por un momento conmigo y ore al Señor. Pídale a Dios que su palabra hable hoy a usted. Y dígaselo así: Señor, yo quiero oír tu voz. Sé que estaré oyendo la voz del predicador, pero quiero oír tu palabra. Abro mi corazón a tu palabra y la tomo con fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén
Amén. Muy bien. Vimos el video, leímos ahora la escritura. Gracias. Y no voy a entrar en los detalles de la historia porque la hemos visto, la hemos leído muchas veces. Pero hay aquí un par de cosas en las que yo quiero reflexionar con ustedes y les voy a invitar a que ustedes las tengan en su corazón, las lleven a su casa, las mediten durante la semana. Y ahora que estamos en un mes especial, este mes de julio, un mes en donde recordamos a qué nos ha llamado Dios como iglesia, como hijos suyos, e iniciando esta serie, esta reflexión, hermanos, va a ser muy provechosa para nosotros. Jesús está iniciando su ministerio. Según podemos leer en el Evangelio de Lucas, en los primeros capítulos, ya había realizado algunos milagros, específicamente sanidades, incluso liberaciones espirituales. Esto lo leemos en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Al final del capítulo 4 dice la escritura que venían las multitudes a él y él tenía compasión de las multitudes y él sanaba a las multitudes, liberaba a los que estaban oprimidos. En Juan nos dice que uno de los primeros milagros de Jesús fue en una boda. Se había acabado el vino y él tenía en gran estima al novio, y vino la mamá y le dijo: mira, se les acabó el vino. Y entonces Juan nos dice que este fue uno de los primeros milagros que Jesús hizo en público. Convirtió el agua en vino, y aquello fue notorio a todos los que estaban allí, porque le dijeron al novio: oye, todo mundo guarda el mejor vino, le da el mejor vino al principio a la gente y guarda el vino de menos calidad para el final, pero tú has hecho lo contrario. Ellos ignoraban, ellos no sabían que se había realizado un gran milagro. Y este fue el ministerio, el inicio del ministerio de Jesús, con estos milagros. Y dentro de estos milagros tenemos este de la pesca milagrosa, de los primeros milagros de Jesús. Pero este milagro en específico tuvo un propósito doble. Número 1, mostrar su poder. Y número 2, iniciar llamando a sus discípulos. Ustedes saben, Jesús se hizo rodear de 12 discípulos, ¿verdad? Y estos 12 discípulos los empezó a llamar Jesús en este preciso momento. Entonces aquí está Jesús iniciando su ministerio, empezando a hacer milagros, empezando a llamar a sus discípulos. Y la escritura nos dice que el mensaje de Jesús era uno: el reino de los cielos se ha acercado. A sus discípulos les dijo que vayan por todas las aldeas y predicaran que el reino de los cielos se había acercado. Esta era una declaración poderosa. Quizás un día tenemos que detenernos en una serie de predicaciones a hablar acerca de lo que significa el reino de los cielos se ha acercado. Pero es una declaración poderosa, es una declaración reveladora, sobre todo para un pueblo que había vivido cerca de 400 años sin haber escuchado palabra de Dios. No había profetas, no había hombres que se levantaran a desafiar y hablarle al pueblo, al corazón del pueblo, por cerca de 400 años, hasta que se levanta Juan el Bautista preparando el camino de Jesús. Así que aquí aparece Jesús con este mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Y la forma más visible para que la gente pudiera entender que el reino de los cielos se había acercado a ellos eran los milagros. Los milagros le podían mostrar a la gente esta realidad, aquella declaración que sonaba poderosa, fuerte: el reino de Dios está ya entre nosotros. Era entendida cuando ellos recibían los milagros y las maravillas de Dios. Imagínense ustedes nada más: hombres despreciados por la sociedad, personas separadas por la religión, despreciados por todo mundo. Y Jesús se acercó a ellos, teniendo compasión de ellos, extendiendo su mano para tocar al leproso.
sanando al ciego, resucitando a hijos de viudas, incluso sanando a la distancia. Con todas estas señales, la gente podía entender muy fácilmente: el reino de los cielos se ha acercado a ti. No era solamente una predicación vacía, era una predicación que tenía un fundamento sólido, y la gente estaba recibiendo este mensaje. Por eso pronto empezaron a seguirle multitudes, y eso fue lo que ocurrió en nuestro pasaje. Jesús se sube a una barca, se aleja un poco y empieza a predicar. Entonces leímos en las Escrituras, cuando terminó de enseñar, le dijo a Pedro: lleva la barca más adentro y vamos a pescar. Entonces ustedes leyeron, ¿verdad? Y escucharon. ¿Qué respondió Pedro? Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Y la Biblia en su escritura nos pone una pausa allí, una pausa que en el video la pudimos percibir. Y quiero imaginarme que así como en el video, en esa pausa hubo un diálogo no hablado de Jesús con Pedro. Algo vio Pedro en los ojos de Jesús que cambió un poco su respuesta. Pero aquí vemos a Pedro, Simón llamado en ese momento, diciéndole al Señor: hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Ahora, el que sabe, sabe, ¿no? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés eran pescadores de oficio. Y no eran pescadores cualquiera, ellos tenían experiencia, sabían lo que se tenía que hacer. Si usted puso atención en la lectura, el capítulo inicia diciendo que después de que ellos habían estado trabajando toda la noche, estaban en la orilla lavando sus redes. Sabían lo que tenían que hacer. No, ellos sabían que no podían darse el lujo de dejar las redes sin lavar, sin acomodar, porque ellos lo iban a utilizar más tarde, al ir cayendo la tarde, y como buenos expertos sabían lo que tenían que hacer. Ahora, usted y yo sabemos perfectamente que cuando queremos saber algo específico y no lo sabemos, siempre sabemos, o pensamos, por lo menos creemos que sabemos dónde buscar. ¿No es cierto? Cuando yo tengo problemas con mi computadora y yo no lo puedo resolver, yo sé que me puedo acercar a dos personas: o al pastor Vic, que es un experto en computadoras, o a Héctor. Y ya Héctor se nos fue lejos, no lo tengo tan fácilmente, y ahora el pastor Vic se nos va. Yo no sé qué voy a hacer. Creo que voy a ir a estudiar al Massanutten Technical Center algo de computación. Pero yo sé a quién tengo que buscar. Yo no podría decirle, por ejemplo, a mi hijo de 8 años: oye, arréglame la computadora porque me está dando problemas. Se me va a quedar viendo y me va a quedar viendo serio y me va a decir: ¿qué? ¿Yo? Usted sabe que hay expertos para ciertas áreas y siempre los busca, ¿no es cierto? Usted no va a llevar a una tienda donde le venden ropa un aparato electrónico para que se lo revisen. Lo que estoy queriendo decir es que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan son expertos en lo que están haciendo. Parece ilógico que Jesús les dijera: Pedro, vamos mar adentro. Leyendo literalmente en la escritura diría: vamos allá en el mar más profundo, en la parte más profunda, y vamos a echar la red y vamos a pescar. Lo que Pedro le responde a Jesús es: maestro, qué bonita enseñanza has dado. Tú eres un rabino, pero pescador tú no lo creo. Esa es la primera respuesta de Pedro. ¿No lo estamos entendiendo de esa forma? Que le haya dicho a Jesús: Señor, hemos trabajado duro toda la noche y nada hemos pescado, significa: hey, hoy los peces simplemente no están saliendo. Algo pasa. Algo sucede, no hay peces, hemos trabajado duro toda la noche, ir volver allí a pescar es perder el tiempo, no vamos a agarrar nada. Esa es la primera respuesta de Pedro.
Pero en esa pausa pasó algo. ¿Cuánto duró esa pausa? Me hubiera gustado saber. Wow, me hubiera gustado estar ahí, dicen. Y ver la mirada de Jesús y la mirada de Pedro, porque Pedro entonces cambia su respuesta. ¿Qué dijo Pedro entonces? Mas en tu palabra echaré la red. Como lo leemos en la Nueva Versión Internacional, Pedro le dijo: pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y aquí tenemos una de nuestras primeras cosas que tenemos que recordar en todos los milagros de Jesús. Si tú quieres un milagro en tu vida, entonces ven con el experto. Entonces ven con el que sabe, con Jesús. Entonces busca a Dios. Yo te aseguro que vas a recibir lo que tú necesitas en el tiempo de Dios. Mira lo que dice la Escritura: mas en tu palabra, en tu nombre, echaré la red. Aquí tenemos lo que muchos hoy en día pasan por alto respecto a los milagros de Jesús. Es que todos los milagros de Jesús que se realizan a través de los apóstoles, a través de los predicadores, a través de los evangelistas, a través de cualquier persona que sea un medio, un instrumento, siempre es en el nombre de Jesús. Es decir, por la autoridad que Él ha dado y por su poder. Los milagros no son realizados por caprichos humanos, no son realizados por designios humanos. No es aquello de yo lo voy a sanar. Espera, ¿que tú lo vas a sanar? No, no es así. Di las cosas como son. Dios lo puede sanar. Otra cosa es hablar de la fe. Yo no me voy a detener en esta tarde a hablar de la fe. Lo vamos a dejar para otras ocasiones. La fe es un ingrediente muy importante. Lo hablaremos después. No quiero agotar los temas hoy, pero sí quiero recalcar en primer lugar que todo milagro es hecho en el nombre de Jesús. No hay poder humano alguno que sea capaz de obrar más allá de lo natural. La ciencia misma reconoce que tiene límites. Todo médico honesto, cuando usted tiene algún problema serio, le va a decir: hasta aquí es donde llegamos nosotros. Y muchos le dicen: si usted es un hombre de fe, entonces eche mano de eso, porque la ciencia está limitada. ¿Quieres que algo sobrenatural ocurra? Ven y consulta al experto, porque en su nombre son realizados los milagros. Amén. Toda obra sobrenatural entonces es realizada por el poder de Cristo, por su palabra, en su nombre. Así quedó evidenciado cuando Jesús envió a 70 de sus discípulos a predicar por todas las aldeas y por todos los pueblos. Mira lo que dice Lucas 10, 17 en adelante, específicamente Lucas 10, 17 y otros textos más que van a aparecer allí en la pantalla. Cuando los 72 regresaron, es la imagen que sigue por ahí arriba, no se preocupen. Denle otro clic y sale la imagen del texto. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, fíjese, hasta los demonios se nos someten. Y esas últimas palabras son reveladoras: en tu nombre. En tu nombre. Otra vez, ¿no? Recalcando, ¿quién es el hacedor de milagros? Jesús. Jesús. Pablo mismo entendió esto. Las personas que rodeaban a Pablo fueron testigos de esto. Hechos 19 es el siguiente pasaje, versículos 13 en adelante. El apóstol Pablo había estado predicando, había estado sanando en el poder de Jesús y en el nombre de Jesús. Había estado liberando a personas que estaban encadenadas por espíritus.
Y entonces ciertas personas que querían exorcizar a alguien, se les ocurre llegar con una persona que estaba atada por espíritus inmundos y le dijeron: en el nombre del Señor que predica Pablo, les digo que salgan. Y dice la escritura, Hechos capítulo 19 versículos 13 en adelante, que el espíritu inmundo les habló a estos hombres y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Oh, wow. A Jesús conozco. Mira que se está hablando el espíritu inmundo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿y tú quién eres? Wow. Estos hombres no sabían lo básico y elemental de los milagros que hoy estamos viendo aquí. Milagros realizados en el nombre de Dios, con la autoridad y el poder de Dios. Cuando los apóstoles en Hechos capítulo 3 versículo 6 realizaron uno de sus primeros, yo diría su primer milagro público, sanando a aquel hombre paralítico en el templo de Jerusalén, le dijeron claramente estas palabras: no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. Y luego, ¿qué declaró? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ocurrió el milagro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, podría pasar el resto de la tarde hablando de esto, pero 3 versículos son suficientes para entender que nosotros solo somos instrumentos de Dios. Eso es todo. Todo ocurre por la voluntad de Dios. Es Dios quien tiene toda la gloria y reconocimiento. Y si a Dios le place, lo hace. Yo recuerdo que era un jovencito estudiante en la escuela bíblica y era líder de jóvenes en el distrito. Y estábamos en un campamento y los jóvenes querían tener una vigilia en la noche, en la fogata, allá afuera, en el fuego, y ustedes saben, cantar y etcétera, ¿verdad? Y el cielo se estaba nublando y me llama uno de ellos y me dice: Osiel, te pedimos, así en público, estaba todo el campamento, estoy hablando de unos 300 jóvenes ahí, y me llaman y me dicen: queremos que ores para que no llueva, porque queremos tener. Y allá voy yo de bien valiente, ¿verdad? Y agarré el micrófono y póngase de pie conmigo, y empecé a motivar a la gente, y oh Señor, te pedimos y declaramos, y yo empecé con mi espectáculo ahí. Que se suelta una tormenta de aquellas, como diciéndome Dios: hey, ¿tú crees que las cosas son así nomás? Yo era un jovencito, fui entendiendo muchas cosas y dije: las cosas no ocurren porque uno quiere. Hay que tener cuidado. No crea usted todo lo que ve en la televisión. Si usted es un fanático de Enlace, tenga cuidado, porque ahí se dicen muchas cosas que no están respaldadas en las escrituras. No digo que todo lo que se diga allí es malo, yo no estoy diciendo eso. Hay cosas buenas, lo he visto, lo he constatado, pero hay muchos predicadores que parecen ignorar principios básicos de las escrituras y se han inventado términos y los han acuñado en la iglesia, términos como decretar y cosas parecidas, ¿verdad? Yo decreto, y es como decir: lo que voy a decir es una doctrina más que se tiene que creer y practicar. Yo decreto, y uno dice: espérate, ¿qué? Entonces, cuestionando a varias de estas personas, que por qué decían eso, esta persona me salió con una respuesta que yo me fui para atrás y dije: no, ya esto ya no es, como dicen por allí en el argot popular de la iglesia, eso ya no es de Dios. Y esa persona me dijo: es que ¿no dice la Biblia que Jesús hizo muchas otras cosas que no están registradas en la Biblia? Sí, cierto, se refiere a milagros. Jesús hizo muchos otros milagros, no todo está registrado en las escrituras. Entonces se me dice: bueno, Jesús dijo muchas cosas que no están allí, y también quiero decirte que Dios es más grande que su libro.
Y dije, ¿qué me quieres decir con que Dios es más grande que su libro? Sí, que Dios es más grande. Dios no se va a sujetar a su libro. Dios no se va a sujetar a las escrituras. Dije, ya estamos mal. No te puedes salir de las escrituras, porque aquí es donde Dios se nos ha revelado en Jesucristo. Y como lo dijo el profeta, entonces venimos a la ley y al testimonio, a las escrituras y al testimonio. Y lo que es después de esto y más de esto, de mal procede. Tengamos cuidado. No nos olvidemos quién hace los milagros, en nombre de quién, bajo la autoridad y poder de quién. Hay un texto más que quiero decirles. Nosotros pedimos, Dios responde conforme a su misericordia, conforme a su poder y conforme a su voluntad. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Es Primera de Juan, no Juan, porque hay Evangelio de Juan, pero ahora estamos hablando de Primera de Juan. Ahí me faltó ponerle el número 1. Primera de Juan. Dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a ¿qué? Su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y podríamos seguir repasando versículo tras versículo, confirmando todas estas cosas que les estoy diciendo aquí. Cada milagro hecho por los apóstoles, por todo aquel que Dios usa en el pasado, presente o futuro, es hecho en su nombre, por su poder, por su voluntad. Y eso fue lo que entendió Pedro en aquel intercambio de miradas. Hemos pescado toda la noche. Soy experto en lo que hago. Sé de pesca. Sé que si voy en este momento nada vamos a agarrar. Y hubo una pausa. Y entonces respondió y dijo: mas en tu nombre, porque tú lo dices, Señor, echaré la red. Y el milagro ocurrió. Pedro obedeció. Dios obró. La pesca fue tal, como ya lo vimos, que las barcas se hundían. ¿Te puedes imaginar eso? Llenar las barcas de peces al grado de que ya no pesquen más. Se nos está llenando de agua la barca. Y luego, ¿para qué tanta pesca? Si vamos a regresar todo al mar. Tuvieron que buscar ayuda, tuvieron que llegar personas a ayudarles, y ellos pudieron comprobar que estaban allí con alguien más grande que ellos. Otro intercambio de miradas. Y así como Jesús, cuando vio a aquel joven, que la Biblia solo atina a llamarlo el joven rico, en una de las historias de Jesús, dice la Biblia que Jesús vio a este joven que había guardado toda la ley desde su juventud, pero que tenía un apego tremendo a las cosas materiales. Cuando le dijo: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven, sígueme, tendrás tesoro en el cielo. El joven rico se entristeció porque era tan rico que no fue capaz. Pero ¿sabe qué sucedió antes? Dice que cuando él le dijo a Jesús: hey, si se trata de la ley, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó. La mirada de Jesús comunica amor. Y esa misma mirada sintió Pedro cuando le dijo: en tu nombre voy a echar la red. Sabía Pedro dentro de sí: esto es una locura, pero creo que algo va a pasar aquí. Y esa misma mirada trajo una convicción profunda en Pedro. La Biblia nos dice en estos versículos que Pedro se confesó pecador, ¿verdad? Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. En otras palabras, Pedro en ese momento tuvo su encuentro personal con Jesucristo. Conoció a Jesucristo como el Salvador. Las palabras de Jesús a Pedro cuando le dice: no temas, son palabras diciéndole: Pedro, si eres pecador,
pero yo te extiendo mi gracia, yo te extiendo mi perdón. Y entonces le dijo: yo te haré pescador de hombres. He aquí otro milagro: pescador de hombres. Entendemos esto perfectamente, ¿no? No tenemos que explicar demasiado. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, ahora yo te llamo para que dejes las redes y me ayudes a pescar otro tipo de peces. Metafóricamente hablando, Jesús se estaba refiriendo a hombres y mujeres alrededor de todo Palestina, de todo Israel. Ya lo leímos y lo escuchamos la semana pasada. El mandato de Jesús fue: prediquen en toda Jerusalén, toda Judea, vayan a Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo los haré pescadores de hombres y mujeres. Muy bien, pescador de hombres. Aquí está el milagro. Pero para muchos puede no ser un milagro, como para muchos puede no ser un milagro que tú estés vivo hoy. Honestamente, ¿cuántos de ustedes se detuvieron hoy desde las 6, 7, 8, 9, 10, 11 que se despertaron, no sé, a esta hora, y en algún momento pensaron: wow, estoy vivo hoy, gracias Dios? Honestamente, no me responde, solo fue una pregunta retórica, es para ustedes. Pero no es cierto que muchas veces pasamos por alto el hecho de que estemos vivos hoy es un milagro de Dios. ¿Cuántas personas mueren por la noche y no nos enteramos? Personas que durmiendo con alguien más y amanecen muertas. Entonces, que estemos tú y yo vivos hoy es un milagro. Tenemos que considerar cada día un milagro de Dios. Es un milagro que yo esté hoy aquí con ustedes predicando la palabra, pudiendo haber estado perdido en vicios y en droga y en tantas cosas. Uno de mis amigos de la infancia murió por culpa de la delincuencia, pasos que yo seguía detrás de él. Si mi madre no ora por mí y me agarra de los pelos, metafóricamente hablando, y me detiene, ese hubiera sido mi final, posiblemente. En cambio, estoy aquí predicando con ustedes la palabra de Dios. Esto es un milagro para mí. Esto es un milagro. Cosas cotidianas y comunes pueden estar en la categoría de milagro, depende de la perspectiva en cómo tú las veas. Mira lo que se dice del apóstol Pablo, lo que él mismo dice acerca de él, de su ministerio, de su vida. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 y otros versículos más. Dale clic al siguiente y aparece, muy bien. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo aquí es: yo soy un milagro de Dios. Habiendo sido perseguidor, habiendo sido injuriador, habiendo sido un insolente, un blasfemo, hoy Dios me alcanzó en su misericordia. ¿Te puedes identificar con Pablo? Puedes decir entonces: yo hoy soy un milagro de Dios.
Ahora, aquí está el apóstol Pedro. Vamos a hablar de Pedro. Hechos capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pedro y Juan habían estado predicando. Sanaron a aquel hombre que estaba paralítico, ¿verdad? Y los encarcelaron por eso. Y los líderes religiosos los azotaron y los amenazaron y les dijeron: no queremos que prediquen en ese nombre. Y ya lo hemos escuchado en las series anteriores, en la serie anterior, como ellos, no importando las amenazas, volvieron al templo y seguían enseñando. Pero le dijeron claramente a los líderes: no podemos callar lo que hemos visto. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se armaron de valor y seguían predicando y enseñando. Pero mira lo que ocurre cuando Pedro y Juan están delante de ellos hablando acerca de estas cosas. Versículo 13 de Hechos 4. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Bien, quizás tú digas: eso no es un milagro. Lo es. Si tú estudias la vida del apóstol Pedro antes de esto, entonces vas a decir: oh, wow, sí, es un milagro de Dios. Aquel Pedro que de pronto tenía revelaciones de Dios, que Jesús le decía: Pedro, eso no lo dijiste de ti mismo, te lo reveló mi Padre, porque si hubiese salido de ti no hubieras dicho eso. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso se lo reveló el Padre. Y Jesús se lo dijo claramente. Pero conocemos a un Pedro que era enojón. Conocemos a un Pedro que era arrebatado. Le dijo a Jesús: oh Señor, iremos contigo a Jerusalén y moriremos contigo si es necesario. Palabras de lengua para afuera. Porque a la mera hora de la hora fue el primero en salir corriendo. Y quería saber qué pasaba con Jesús. Se sabe la historia de Pedro, ¿no? Y estaba por allá escondido viendo, y alguien lo reconoció y le dijo: tú estabas con él, yo te vi. ¿Y qué dijo el hombre? ¿Qué yo? No, me estás confundiendo, es otro barbón que anda por allá, yo no. Ese Pedro fue transformado por el poder de Dios. Para Dios no hay diferencia en hacer que estos hombres pesquen miles de peces después de haber pasado toda una noche pescando sin haber pescado nada, o transformar la vida de una persona, como Pablo y como Pedro y como tú y como yo. Es un milagro también. Así que ¿por qué no repites conmigo en esta tarde? Soy un milagro de Dios. Mira a los que están cerca de ti, voltea a verlos. Tal vez tú no los conozcas del todo, tal vez sí. Y qué bonito, ¿no? Es cuando alguien te ha conocido como eras y que de pronto esa persona diga: si tú hubieras conocido a Fabián como era hace 10 años. Fabián me ha contado parte de su historia. Y hoy vemos a Fabián entregado a las cosas de Dios, su vida transformada. Y yo digo: él es un milagro de Dios. Si usted me hubiera conocido a mí, yo crecí en una iglesia, mi padre era pastor, pero eso no significaba nada. Al contrario, hay quienes han dicho que los hijos de pastores son inmunes al mensaje de la salvación. ¿Sabe a lo que se refiere, no? Con el hecho de que son inmunes, no les hace reacción. Estamos acostumbrados, estamos sentados allí y escuchamos a nuestro padre predicar, a nuestra mamá enseñar y todos los domingos llega el momento en el que aquello ya no te causa ningún efecto. Y yo iba a la iglesia solamente para hacer maldades, esa es la verdad. Eran unas sillas, en ese tiempo era una misión pequeña. Usábamos unas sillas
no están enganchadas, aquí no se podría tan fácilmente, pero eran sillas regulares de madera normales. Y cuando se paraba la gente a cantar un himno y el que estaba dirigiendo les decía: se pueden sentar, ahí está el hijo del pastor jalándoles las sillas. No importaba que fuera una ancianita, una hermana no me interesaba, yo quería pasarla bien. Le jalaba la silla y allá iba a dar la hermana. ¿Qué pasó? Y si quería yo todavía hacer más, me le quedaba viendo a mi hermano o alguien que estaba al lado. Qué bárbaro, ¿cómo eres? ¿Verdad? Así era yo. Me burlaba de muchas de estas cosas. Algunos de mis líderes, cuando me conocieron después, ya estando en la escuela bíblica y regresar a mi pueblo y enseñar y predicar, se me quedaban viendo y me decían: tú eres un milagro de Dios. Tú eres un milagro. Soy un milagro de Dios. Sí, así es. Dios quiere hacer de ti algo tremendo, algo grande. Cuando Dios le dijo a Pedro: sígueme, te haré pescadores de hombres. No, Pedro no tenía la idea completa de lo que estaba por ocurrir. Pero Dios quiere hacer de nosotros grandes cosas. Así como con Felipe, llevarnos más allá de nuestras capacidades, llevarnos más allá de quienes somos y quienes entendemos o quienes pensamos. Y quiere hacer de nuestra iglesia una gran iglesia en su poder, sirviendo a la comunidad. ¿Usted cree que nosotros podemos ser más de 500 personas en el año 2020? Por supuesto, porque no depende de ti ni de mí, sino de su poder. Pero tú y yo necesitamos confesarnos que necesitamos a Jesús y decirle al Señor: yo te seguiré. Yo quiero ser pescador de hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y atraer a todos los que sea posible. No somos llamados a juzgar, ¿recuerdan? No somos llamados a señalar, no somos llamados a corregir, no somos llamados a cambiar. Eso lo hace Dios. Él transforma, Él es el que realiza los milagros. Usted y yo somos llamados a pescarlos. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro: yo te haré pescador de hombres. ¿Cuántos entonces aquí pueden decir: yo quiero ser un pescador de hombres? ¿Qué le parece si se pone en pie conmigo ahora y vamos terminando en esta tarde? Una invitación muy sencilla. ¿Cuántos de ustedes quieren decirle al Señor: yo quiero ser un pescador de hombres? Amén. Bien, pero este es el desafío. Dígale al Señor en su oración: yo quiero ser pescador de hombres y quiero que repitas aquel milagro de antaño, cuando las redes se rompían y las barcas se hundían. Amén. Yo quiero ser pescador de hombres, pero repite el milagro, Señor. Llena este lugar a manera de que tengamos que hacer un segundo servicio con gente diferente, porque no cabemos. ¿No creen ustedes? Que el milagro ocurra, amén, en su nombre, no por nosotros, en su nombre, amén. Cierra tus ojos conmigo. Oremos juntos al Señor. Levanta tu oración y dile: yo quiero ser pescador de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes. Señor, repite el milagro de aquel día. Repite el milagro que hiciste con peces, pero hoy con hombres y mujeres. Oh Señor, cuánto hemos intentado, cuántas veces hemos buscado, cuánto hemos pedido y nada ha cambiado. Pero en tu palabra, en tu nombre, hoy lo haremos. Señor, haz de nosotros una gran iglesia. Haz en nosotros una gran obra, que podamos levantarnos y decir: eso es un milagro de Dios, porque tú eres un Dios milagroso. Milagros que están cerca de nosotros,
milagros que tú quieres repetir en la vida de cada persona aquí, en la familia de cada persona aquí, en la situación de cada persona hoy aquí. Quiero cerrar este tiempo de oración diciéndote, iglesia, si tú necesitas un milagro de Dios en tu vida, ven al que es experto en milagros. Ven y consulta al que sabe de qué se trata. Aquel que por su poder, en su voluntad y por su misericordia puede obrar en tu vida y en la mía. Padre, nos acercamos a ti para que tú obres milagros en nuestras vidas y en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.